Olá, eu sou Gabriel Estrela e este é o Agroamérica, programa em participação com o Instituto Interamericano para a Cooperação em Agricultura, o ICA. E hoje nós vamos falar sobre o cultivo do milho no México, uma produção milenar e com sua importância no âmbito industrial, social e alimentício. Vamos falar hoje sobre o 7º maior produtor de milho, uma lista liderada somente pelos Estados Unidos, a China e o Brasil. E para falar conosco, convidamos o representante do ICA no México, o boliviano Diego Montenegro Ernst. Mucho gusto, Gabriel. Es un gusto estar en este programa Agroamérica. Un saludo cordial a todos los televidentes, todos los que escuchan y ven este programa desde Ciudad de México, México. E também falando conosco do México, temos o coordenador técnico do ICA no México, José Luis Ayala Espinosa. Senhor José Luis, bem-vindo. Muchas gracias, Gabriel. Encantado de estar contigo y conversando con el público de Agroamérica. También saludos afectuosos desde México. Qué bueno, qué bueno. México es un país lindo. Yo quiero empezar, por favor, en saber un poco más que existen cerca de 65 variedades de maíz en México, una cantidad que nosotros en Brasil no conocemos. Quería saber, ¿estas variedades son producidas o no, son comercializadas o no? ¿Y cuáles son las iniciativas del ICA para traer más cultivo si necesitan de estas variedades? Gabriel, para hablar de los maíces nativos, creo que es importante comenzar dando un panorama y un contexto más general de lo que es la producción de maíz en México. Y para hablar del maíz en México, tenemos que vincularlo con la cultura, con sus tradiciones ancestrales, con un alimento que está en la dieta y en las mesas de todos los mexicanos todos los días. Los orígenes del maíz se remontan a más de 10,000 años atrás, donde a través de su pariente silvestre, llamado teocintle, se fue domesticando el cultivo, este cereal, para lo que es ahora lo que entendemos que es el maíz. Hay diferentes tipos de maíz. Hay maíz blanco, maíz amarillo, y hay también estos maíces nativos o los maíces criollos, que son el motivo central de esta conversación. Nada más para que se tenga una idea de carácter general, se producen más de 1,000 millones de toneladas de maíz en el mundo. Y de estos 1,000 millones de toneladas de maíz en el mundo, pues México produce más o menos 28 millones de estas toneladas. Y se entiende que los maíces nativos son un pequeño porcentaje de esta enorme cantidad de maíz amarillo y maíz blanco que produce el mundo, y que México se habría especializado únicamente en 2 de ellos. México produce maíz blanco fundamentalmente para alimentación humana, para las tortillas que están en la mesa y la alimentación de los más de 120 millones de habitantes. El maíz blanco se produce en todos los 32 estados de México, y los maíces nativos, los maíces de colores, los maíces criollos, que tienen características muy particulares, no solamente por su color, sino por su textura y por sus diferentes usos, que a veces son ancestrales, a veces son usos desde la época prehispánica, que hoy día están siendo incorporados poco a poco en la cocina gourmet, en la cocina mexicana. Hay un gran esfuerzo en tratar de mantener esas 64 diferentes tipos de maíces nativos, fundamentalmente a través del trabajo de los pequeños productores. Los pequeños productores son los guardianes de esta fantástica riqueza genética de estos maíces nativos. Y evidentemente son 64
diferentes tipos de razas de maíces nativos, que el gobierno mexicano, la empresa privada e instituciones como el ICA venimos impulsando iniciativas con estos pequeños productores que producen estos maíces en menos de 3 o 4 hectáreas, cada una de ellas, fundamentalmente para el autoconsumo y con pequeños excedentes, que la idea es que se busquen mecanismos para que su comercialización llegue a restaurantes, llegue a ser difundido de mejor manera dentro de los consumidores mexicanos. Perfecto, perfecto. Bueno, empezando con el señor José Luis. José Luis, por favor, ¿usted puede hablar para nosotros de la importancia de traer más cultivo del maíz criollo? ¿Y qué esto significa para el pequeño productor, el campesino que a veces tiene una pequeña área que necesita, que produce para su consumo, para el consumo regional? ¿Qué es que el ICA quiere hacer para ayudar a estos productores? Gracias, Gabriel. Bueno, primero comentar que la biodiversidad con la cual se busca el equilibrio en el mundo, la biodiversidad es clave efectivamente para que los ecosistemas puedan subsistir, y la humanidad, por supuesto, está en ello. Con esto lo que quiero decir es que en el caso de México, como quinto país con mayor biodiversidad y siendo centro de origen del maíz, representa una gran compromiso el poder mantener la riqueza de estas 64 razas de maíces. Estamos hablando que para alrededor de 25 millones de habitantes en México es su forma de subsistencia. Entonces, es relevante el buscar seguir fomentando el cultivo de estas razas de maíces. Además, que representa un importante segmento de la población que gusta de consumir maíz. En términos generales, hablamos que México consume entre 130 y 150 kilogramos de maíz al año. La media mundial de consumo de maíz es de alrededor de 16 kilos por habitante anual. Entonces, esto es una gran diferencia, y que nos habla de cómo México tiene basada su alimentación en el maíz. Rescatar estos maíces, además de ser un tema de biodiversidad, representa, insisto, un tema también de subsistencia para estos pequeños productores, sus familias, muchos de ellos que viven en comunidades indígenas. Hablamos de alrededor de 68 pueblos indígenas que existen, etnias que existen en México, y que su sustento es el maíz, estos maíces coloridos que son relevantes para su subsistencia. Ciertamente, el consumo del maíz en México, por la gran mayoría, son de tacos, de tortillas, de otras formas de consumo a partir del uso del maíz como producto esencial, ¿no? Primero producto, y después procesándolo para que sea utilizado en estas otras formas. ¿Cómo el ICA está pensando en ayudar a estos agricultores a cultivar más de esos granos de maíz, los criollos específicamente? Porque el maíz blanco es más utilizado para el cultivo humano, ¿no? La dieta humana, y el amarillo mucho más para la industria de cierta forma, la industria agropecuaria,
¿no? Entonces, ¿cómo poner más de las semillas y las variedades criollas para el cultivo y también para el consumo? Gabriel, buscamos que se fomente su uso, se preserve también esta riqueza genética eh, con diversos planteamientos. El primero de ellos tiene que ver con el enfoque de cadenas. Es decir, tenemos que identificar cuáles son las oportunidades y las debilidades desde el eslabón primario de la cadena de maíz. Por ejemplo, con los productores, el poder ayudarlos con buenas prácticas agronómicas que incrementen sus rendimientos por hectárea. Hablamos desde cómo seleccionar mejor su semilla, cómo identificar mejor las carencias que hay en los suelos para hacer fertilizaciones mucho más amigables con el ambiente y que permitan una mejor nutrición vegetal de estos maíces. El manejo integrado de plagas, por supuesto, es clave, de tal manera que si analizamos y vamos identificando estas oportunidades a través de los distintos eslabones, efectivamente vamos promoviendo su uso, su consumo, de tal manera que, por ejemplo, en el último eslabón de la cadena, que tiene que ver con la transformación, en el caso concreto que mencionabas, de la tortilla, el taco, esos antojitos mexicanos que son base de la dieta de nuestro país, es importante el desarrollar maquinaria que sea acorde a preservar los procesos ancestrales de producción y nixtamalización de este maíz, con los cuales se preservan y se enriquecen en sus contenidos nutricionales, en minerales, en vitaminas, y además se favorece la calidad de la tortilla al otorgarle a través de este proceso de cocción y de trituramiento, molienda del maíz, que le llamamos nixtamalización, se le mejora su calidad, no solo en cantidad de minerales como calcio, como fósforo, como hierro, sino también sus características de plasticidad, de tal manera que si, por ejemplo, tenemos en la mano una tortilla y cerramos el puño, al abrirlo, la tortilla vuelve a su estado original, es decir, no se quiebra. Esa es una característica de la calidad que se brinda a través de estos procesos ancestrales de transformación del maíz en tortilla. Ahora, se requiere de infraestructura y también con el elemento de inocuidad para que se mejore ese eslabón de la cadena. Entonces, el enfoque de cadenas para nosotros en el INCA es fundamental para detectar esas oportunidades que ayuden a los productores y a lo largo de los distintos actores de las cadenas, de la cadena de producción del maíz, y además se detecten segmentos del mercado en donde pueden reconocer la valía, la calidad de este maíz y pagar un sobreprecio. Entonces hablamos de oportunidades de negocio mucho más atractivos que al poder hacer estos encadenamientos productivos con los pequeños productores. ¿Qué es lo que logramos? Que se fomente el consumo, que se fomente nuevamente las superficies de siembra, y ahí vamos fomentando un círculo virtuoso para el fomento de los maíces nativos. Perfecto, muchas gracias. Señor Diego, quería preguntarte una cuestión sobre la cooperación técnica internacional. ¿Cómo la cooperación técnica puede ayudar a estos campesinos a mejorar la calidad, sea por cambio de conocimiento, de técnicas o aplicación de diferentes técnicas duras, ¿no? Como la irrigación u otras maquinarias, para ayudar al desarrollo, ¿no?, del cultivo mayor del maíz?
Gabriel, el ICA, como entidad especializada de cooperación técnica, trabaja muy de cerca con las políticas públicas, con los programas de los diferentes gobiernos, también el sector privado y también de universidades que trabajan en beneficio de la agricultura y de la vida rural. México se ha puesto una meta muy ambiciosa, que es la de en los próximos años, 4 o 5 años, llegar a ser autosuficiente en la producción de maíz. Actualmente cabe destacar que México importa alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo. Hay una serie de programas y de iniciativas, una de ellas llamado Maíz para México, que tiene como objetivo el sustituir las importaciones que vienen de Estados Unidos de manera gradual. Obviamente las estrategias tienen que ser diferenciadas de lo que es la producción de maíz blanco, como ya hablábamos, del maíz amarillo y particularmente de lo que estamos hablando acá, que son maíces nativos, maíces de colores, maíces que tienen características que son duros, que son dentados, que son harinosos, que son opacos y que se utilizan para diferentes tipos de usos en la cocina mexicana. Aquí la idea es vincular varias iniciativas en las cuales está involucrado el ICA, utilizando esa gran plataforma que da la declaratoria por parte de UNESCO a la cocina tradicional mexicana como un patrimonio de la humanidad. Aquí hemos identificado a chefs, a restaurantes, a tortillerías, a empresas que están interesadas en fomentar el turismo, a que se incremente la utilización de maíces nativos en platillos exquisitos de la cocina prehispánica o la cocina moderna, gourmet, que combina diferentes sabores, texturas, olores y sabores, incorporando los maíces de colores, utilizando los maíces criollos. Nuestra estrategia, como bien comentaba mi colega José Luis Ayala, está enfocada en toda la cadena. Ayudar a los productores a que incrementen sus rendimientos por hectárea. Actualmente, al ser un cultivo que está primordialmente en manos de muy pequeños productores y muchos de ellos de autosuficiencia alimentaria, donde gran parte del consumo de estos maíces nativos lo realizan las propias familias que están en las diferentes economías locales y las zonas rurales, la idea es que los excedentes de un incremento en productividad, ya sea a través de mejorar los sistemas de riego, preservar la genética y la pureza del material genético, incrementando su productividad por hectárea. Si hablamos que en el mundo el maíz tiene rendimientos por encima de 6 o 7 toneladas por hectárea, hoy día en los maíces nativos en México, esta productividad por hectárea es de menos de 1 tonelada por hectárea, pero tiene un potencial de mercado muy atractivo. Entonces la idea es vincularla con estos mercados gourmet, con restaurantes, con circuitos cortos y fomentar el concepto de la economía local. Ese es otro elemento que es interesante, donde el criterio de los territorios rurales, el fomento de la economía local, de las comunidades locales, de los ejidos, de las cooperativas que producen estos maíces, la idea es fortalecer estos mecanismos de asociatividad y hacer que estos maíces de colores, estos maíces vistosos, estos maíces con características muy particulares sean más conocidos y sean incorporados en la dieta de los mexicanos y, ¿por qué no?, pensar que a futuro podamos exportar, ojalá con cierto valor agregado, tortillas, algunos otros productos a partir de estos maíces nativos, estos maíces criollos, exportarlos a otros países como ya se viene haciendo con el mercado norteamericano. Hay un mercado nostálgico de ciudadanos mexicoamericanos
que viven en el país del norte, que demandan estas tortillas de colores con mezclas con nopal y con otros cereales para su alimentación diaria. O sea que realmente es un enfoque que va desde lo agronómico, los circuitos cortos de comercialización, el procesamiento, la industrialización y la búsqueda de mercados alternativos para de esa manera fomentar este segmento de maíces nativos, pues a partir de un conjunto de recomendaciones que se dan en toda la cadena, donde los restaurantes, donde los chefs, donde los que llevan las tendencias de la cocina mexicana puedan incorporarlas dentro de sus recetas y de sus menús. Muy bien, yo creo que México tiene una experiencia ¿cómo se dice? Muy fuerte también con el turismo, ¿no? El Producto Interno Bruto, como también varios circuitos de la economía, depende mucho del turismo, sea de los americanos, sea de otras naciones latinoamericanas, como el de los europeos. Entonces, de una forma, el turismo gastronómico también tiene su valor y también debe ser contemplado en esta ruta del maíz, ¿no? Principalmente del maíz criollo. Ciertamente nosotros en Brasil también estaremos interesados para experimentar un poco. Ahora, señores, esto también ejemplifica una grande oportunidad. ¿Y cuáles son las oportunidades en la bioeconomía y también la economía circular que afectan el campo en México? Bueno, yo voy a comenzar haciendo una explicación breve para que luego José Luis pueda complementar en este tema. Pero lo que fomenta la bioeconomía es la utilización de la biomasa, la utilización de los desechos orgánicos, de todo el proceso de industrialización de cualquier producto agropecuario para convertirlo en nuevas oportunidades de negocios, y obviamente asegurarse de que la producción sea ambientalmente amigable y que los alimentos, en este caso, que se produzcan los procesos de la bioeconomía asociados con la alimentación, pues produzcan alimentos sanos, alimentos que hoy en día contribuyan a que la población en general pues consuma alimentos más sanos. Los maíces nativos tienen una gran oportunidad de poder incorporar en sus procesos los conceptos de la economía circular o de la bioeconomía circular, utilizando métodos y prácticas que sean ambientalmente más amigables. Gran parte de esta producción de maíces nativos es orgánica, o sea que tenemos que buscar paquetes tecnológicos que sean adecuados a la producción de los maíces nativos, respetando también las prácticas tradicionales de producción de los maíces nativos. Hay un sistema de producción que es ancestral, prehispánico en México, que se llama la milpa. La milpa es una serie de cultivos asociados, complementarios, donde el maíz, donde la calabaza y donde el sorgo es la base mediante la cual los pequeños agricultores desarrollan su producción y de esa manera tienen una posibilidad de poder devolverle fertilidad al suelo. Los cultivos asociados se benefician entre sí y las familias que las consumen tienen diferentes tipos de productos para tener una dieta más balanceada. Es en este sentido que creemos que los maíces nativos todavía requieren de programas y de proyectos específicos dentro del marco de este gran programa nacional que tiene México de ser autosuficiente en un 100% en la producción de sus diferentes tipos de maíces, pero que en el segmento particular de maíces nativos tiene una oportunidad particularmente relevante. José Luis, ¿tienes algo para acrescentar de esto? Gracias, sí, claro.
En ese sentido, recordando que los maíces nativos son producto de la herencia de generación en generación de hace varios miles de años entre los pobladores que habitaron Mesoamérica. Al día de hoy hablamos de que esa herencia que se ha venido transmitiendo de familia en familia, eh, y al tener estos maíces nativos con estos materiales genéticos tan ricos en cultura y en tradición, nos representan también una situación que es el uso prácticamente nulo que han tenido de agroquímicos y de algunas otras insumos. De tal manera, mencionaba Diego Montenegro, que se utiliza prácticamente su producción es orgánica por más por limitaciones de recursos económicos para la adquisición y aplicación de estos insumos. ¿Esto qué ocasiona? Que efectivamente sean productos que tienen en su producción un componente y que es el ser amigables al ambiente. Estos materiales genéticos son mucho más resistentes a sequías y heladas precisamente porque no se les dota de fertilización con agroquímicos, de aplicaciones de insecticidas, de tal manera que esa resistencia la podemos aprovechar para el mejoramiento genético no solo de los maíces nativos, sino también de variedades comerciales. De tal manera que el aporte que tiene nuevamente los maíces nativos, por ejemplo, se ha encontrado que hay algunas razas en Oaxaca, en un estado de México, que resisten una enfermedad producida por 3 hongos que se llama la enfermedad de la mancha de asfalto, que produce mortandad e incluso en algunos casos también reduce la producción de los maíces en un 50%. De tal manera que esos genes que ayudan a la resistencia en sequía, a la resistencia en plagas, resistencia en heladas, representan una oportunidad para que otras variedades también se puedan mejorar y se utilicen metodologías más amigables al ambiente, de tal manera que eso ayuda a preservar biodiversidad en forma sustentable, que eso es uno de los objetivos de la bioeconomía, desarrollo de modelos productivos sustentables en armonía con el ambiente. Entonces es una gran oportunidad seguir impulsando a estos maíces, que dicho sea de paso, no solo tienen su aporte a la seguridad alimentaria y el autoconsumo, sino también hemos detectado oportunidades en otros sectores como la industria farmacéutica, como la industria de los cosméticos, las artesanías, la producción de biocombustibles y de bioplásticos a partir del maíz. Gracias. Bueno, es realmente impresionante cómo el maíz afecta a todas las regiones y las áreas de la sociedad mexicana, ¿no? De la cultura, de la alimentación, a la industria, a toda su industria hotelera, hasta también farmacéutica, como oímos ahora. Señores, muchas gracias por su participación hoy día en el Agroamérica. Nuestro tiempo ya se queda por aquí. Ok, me gustaría agradecer a ustedes, señor Diego Montenegro Ernst y también José Luis Ayala Espinosa, ¿no? Por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos, Gabriela. Muchísimas gracias. Es importante destacar que ningún país del mundo es tan social, económico y culturalmente vinculado al maíz como lo es México. Muchísimas gracias.
Encantado, Gabriel, de compartir. Muchas gracias también y nuevamente un afectuoso saludo desde México. E para você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês gostaram das informações sobre o cultivo do milho ancestral no México. E hasta luego. Nos vemos por aqui.